¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Soberanis Castro, estudio en el Tecnológico Nacional de México, la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Control Estadístico de la Calidad, es Unidad 3, la tarea 1, en el grupo Z. El profesor es Miguel Ángel García. Bueno, iniciamos. En la pregunta 6 dice, en una empresa de ramo metalmecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición, se realiza una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones del rechazo son diversas: piezas incompletas, porosas, malformadas, ah, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de proporción de las piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. El proceso de fundición se hace por los lotes. En la tabla 8.6 se muestran los datos obtenidos durante una semana para cierto tipo de válvulas. Aunque regularmente el tamaño del lote es fijo, n igual a 300, en ocasiones, por diferentes motivos, en algunos lotes se hacen unas cuantas piezas, de más o menos, como aparecía en la tabla 8. Ok, bueno, pues aquí en la tabla 8.6 nos da los datos para el ejercicio. Aquí dice ejercicio 5, pero pues es parte del ejercicio 6 que nos hacen en las preguntas. ¿Ok? Bueno, aquí en la pregunta, en el inciso A, nos dice que obtenga una carta P con límites de control variables. Ah, Aquí en la última diapositiva tengo ya los trabajos ya realizados. Aquí en el uso del ejercicio 6 dice que los defectos, ok, los defectos 5, 12, 8, 7, son los límites, las cantidades defectuosas. Y es esto, ¿ok? Tenemos los defectos que son 15, 12, 16, eso es de cada lote. De cada lote de 300 piezas, se encontraban 15 defectos, 12, 15 y 7. Bueno, aquí calculamos la línea central. Tenemos aquí la fórmula, en donde la sumatoria de X y son 224 y la sumatoria de N son 300. Aquí tengo la tabla de Excel, también lo capturé aquí. Aquí nos pide. ¿Ok? Esos son los lotes. Tenemos 21 lotes. El tamaño del lote con sus variantes. No es, el lote no es continuo de 300, sino ya. Ok, tenemos los defectos. Ok, sacamos la sumatoria. Son 224 defectos que se encontraron en los 20 lotes. Ya tenemos 224. Entre estos se multiplican. Los 21 se multiplica por los 300 para que nos dé la, la proporción, nos dé la proporción de los lotes, cantidad, cantidad por lote. Tenemos a 224 entre 6.300, nos da 0.355, que viene siendo P, que es la línea central, 0.335. Para sacarlo del Q, que es la diferencia de material bueno, la fórmula es 1 menos P. Entonces, P quedamos que era 0.0355, le restamos 1, nos dan 0.9645.
y es el resultado del Q. Pues n sabemos que son los números de cantidad de lote, ¿no? Por número de lote son 300. Ok, la línea central representa la proporción de defectos defectuosos del proceso. P es no específica de un valor histórico, ¿no? Tenemos aquí los límites de control inferior. Ok, límite de control inferior igual a P menos K. Aquí la K va por default porque es la constante y se viene usando el número 3. Entonces, P quedamos que vale 0.35. Lo bajamos de este lado, así como está la fórmula. Menos 3 que agregamos la constante. Ok, esto va multiplicado por la raíz de 0.0355 por 0.9646 dividido entre 300. Sacamos raíz y los multiplicamos por el resultado de la mano, aquí de los números a mano izquierda. Nos da como límite inferior 0.004. Y para sacar lo que es el límite inferior utilizamos la fórmula, pero en este caso va a ser positivo. Como miran aquí, menos 3. Aquí abajo debe de ir el más 3, que pues es el límite superior. Igual la misma fórmula, nada más agregamos el más del menos. Y nos da todo esto 0.355 más 3 multiplicado por la raíz de 0.0355 por 0.9646 entre los 300 nos da 0.068, que es el límite superior. Ok, aquí está más explicado en Excel con los límites de control superior y pues los límites central. que como pueden ver, pues nos da lo mismo. Límites 0.4 y 0.68. 64, 68 y 0.4. ¿Ok? Bueno, aquí ya había hecho el gráfico para esto. ¿Ok? Los límites de superior, ese es una fórmula que pues en Excel la podemos agregar muy fácilmente sin necesidad de utilizar la computadora, la calculadora, perdón. Entonces ponemos igual a C26 a la celda 26 que viene siendo a la P barra, la sumatoria de la proporción que tenemos aquí. ¿Ok? La proporción se saca de dividiendo 15 entre 300 y nos da 0.5. ¿Ok? Esto lo bajamos y ya nos da todos los proporciones. Para, para hacer el promedio de toda la proporción, ¿ok? Aquí le ponemos igual a promedio, ¿ok? Y seleccionamos todo lo que está en la celda, le damos enter y aquí nos da el promedio de la proporción, que es 0.4. ¿Ok? Pues aquí en los defectos, bueno, los piezas defectuosas, la sumatoria es 2.4. ¿Ok? Y el tamaño del lote, aquí sacamos lo que es el promedio también, de la misma manera como que sacamos la proporción. ¿Ok? Estos son los números de lote, pues tenemos del lote número 1 hasta el lote. ¿Ok? Entonces aquí los límites de control superior es, P barra más 3 por la raíz cuadrada de P barra por 1 menos P. ¿Ok? Aquí hacemos esto es igual
Esto ya lo tengo aquí de este lado, pero nada más un ejemplo rapidito de cómo sacarlo para hacer todo esto. ¿Ok? Digamos que no. Esto es igual a la P barra y P más 3 por, por P, que aquí me equivoqué, es raíz de P, ¿eh? 1 raíz de P multiplicado 1 menos, cierro paréntesis, entre a n, que n viene siendo el promedio de todas las cantidades de lote. Le damos enter. Ahora vamos a quitarle los ceros y esto pues nos aumenta a 0.68. Recordemos que después tenemos 0.6798 y el 7 sube 8. Es lo mismo que tenemos. Esta es la fórmula para realizarlo. Y pues lo demás, llegamos a manual, se hace de esta manera, a calculadora, como método tradicional. Igual el límite central, le recorremos los ceros y pues es 0.04. Y aquí lo que hacemos es traernos los límites de control inferior y los límites de control superior, también los límites de límite de control central, 0.4 como lo tenemos aquí, 0.68 como lo tenemos. Ok, le damos igual, límites de superior, nada más aquí delante de P le agregamos el número de por ciento para que si hay un cambio nos busque exactamente. Lo agarramos y lo jalamos acá. De igual manera seleccionamos la que es la, ok, esto le voy a sacar su de cero para que nos dé el número que visualizamos abajo. Ok, límites de control central es 0.4, de igual de esta manera, ponemos igual, seleccionamos a la columna F31, agregamos el signo de peso para que nos dé agregamos el signo de peso, como miran aquí, para que nomás nos busque en esa celda el dato que yo quiero que más. Igual lo bajamos. ¿Ok? También los límites de control superior los traemos de la misma manera. ¿Ok? Ponemos igual el signo ponemos igual, seleccionamos la celda
ponemos el signo de pesos y le damos enter, ¿no? Para que nos dé igual el mismo resultado que está dentro. ¿Ok? Para sacar la gráfica aquí en Excel, ah, seleccionamos los límites de control inferior hasta los límites de control. Entonces, como aquí quiero que me dé de la proporción, voy a seleccionar con control y arrastro el puntero hasta el lote 21. Saltar, gráfico, y pues aquí podemos agregar lo que son. Lo podemos poner carta P. Voy a hacer un poco más grande para que lo a leer, ¿no? A distinguir. Bueno, aquí tenemos del 1 al 21, que son los números de lote. Tenemos lo que son los límites. Este color naranja nos marca el límite inferior. ¿Ok? Si pasamos el puntero, aquí nos dice que el valor de ese límite es el 0.004, ¿ok? Del punto. De este lado tenemos unos picos. Podemos pasar el puntor y dice que ahí el punto 0.13, ¿ok? Es esta es la proporción, lo tenemos en la 14, en 0. Entonces, el amarillo marca lo que es el límite de control superior y el color gris nos marca el control central, el límite de central. ¿Ok? El límite de control central dice que es 0.04. Aquí pasamos el cursor y pues el valor es 0.4. Ahora estos datos podemos agregarlos al Minitab. ¿Ok? Lo que voy a pasar al Minitab es el tamaño de lote y los defectuosos. Voy a seleccionarlo. Para no estar escribiendo aquí de uno por uno, pues me voy a tardar más explicándolo. Damos control V. Ok, tenemos todos los datos. Vamos a gráfica, estadística, gráficas de control. Ok, nos vamos a gráfica de atributos. Aquí ok, seleccionamos y aquí nos pide cuáles son las variables. Ok, las variables quiero que sea el C1 y los tamaños de su grupo voy a hacer que le damos a aceptar. Ah, dice que son, ok, es al revés. Aquí nos vamos a ir a tamaño de bloque. Al tamaño de aceptar. Y pues aquí nos grafica, ¿no? Ok, que quede bien claro esta parte. Y si batallamos ahorita. Ok, siempre vamos a poner en variables, pues queremos que nos dé los defectos. Y el tamaño de sus grupos, pues es el lote, ¿no? Porque pues así fuera, digamos,
constante el tamaño del lote y que nomás fueran 300, 300, 300 durante los 21, durante 21 lotes, pues agregaremos nada más los 300. Pero en este caso, como varían, hay de 305, de 195, el tamaño del lote, pues vamos a seleccionar de esta manera. ¿Ok? Perdón. Pues aquí nos arroja la gráfica de defectos. Si vemos, llevamos esta gráfica para allá. Le doy aquí un C. Aquí tenemos la gráfica en Excel y la gráfica en Minitab. Aquí lo que observamos es que Minitab nos da ya lo que son los límites de control superior y los límites de control inferior, únicamente capturando lo que es tamaño de lote y los defectos. Ya no vamos a como a quebrarnos la cabeza para realizarlo manual o realizarlo en Excel pues a celda por celda. Minitab se encarga de realizar todo. Analicemos los datos. Aquí tenemos unos picos. Aquí Minitab también lo tenemos. Inician de 0.13 y aquí en Excel también inicia 0.13. Aquí y parte, hay un cambio aquí arriba, sube, luego baja, luego vuelve a subir, baja, sube, baja, se mantiene dentro digamos, del límite central, sube, baja, sube, baja. Aquí lo que nos muestra las gráficas son de que pues el método en el que se está trabajando es el correcto, ¿no? Pero en este caso el problema nos pide que el proceso de función por lotes muestra datos obtenidos durante la semana. ¿Ok? Entonces aquí pues el proceso de fundición pues es aceptable porque pues no tenemos un pico fuera de los límites superiores o límites inferiores. Está dentro de lo que son los límites centrales. ¿Ok? ¿Qué más nos pide el problema? Ok, obtengo una carta por límites, control variables, ok, es lo que acabamos de explicar ahorita. Bueno, aquí en el B nos dice, ¿qué diferencias observas con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Pues no nos tocó revisar el ejercicio anterior porque estamos realizando el ejercicio 6, pero pues se observa aquí el Minitab versus el que pues nos da ya los datos ya concretos, no ocupamos nosotros estar como perder más tiempo en capturar datos, en hacerlo físico o manual, pues nos los da automático. El CEN dice, ¿el proceso es estable? Pues claro que sí es estable porque pues aquí la gráfica ah, está dentro de los límites que tenemos aquí. El proceso es muy estable, muy bueno. Ok, dice, ¿observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP?
Bueno, para eso ya tenemos aquí también la carta NP lista para ser observada. ¿Ok? Pues a simple vista pues no observo nada, pero pues me voy a llevar esta gráfica aquí para poder analizarlo conjunto conjunto pues a Minitab y conjunto a la carta P. ¿Ok? Bueno, aquí lo que yo observo, estamos en la carta NP, estamos midiendo lo que son los defectos, ¿no? Cuántos defectos salen y de este lado estamos midiendo opciones. Pero en efecto, todo lo que estamos observando aquí es que el proceso con la que se está llevando, el proceso de manufactura, pues es estable debido a que las gráficas están dentro de los límites. Pues hay algunas diferencias, no de fuera de los límites, sino que pues aquí nos muestran, nos está demostrando los ejes de 25, bueno, ok, tenemos 20 y 0 punto. Ok, tenemos a 20 de límite control superior y tenemos de control 1, 1.044 del límite de control inferior. Y aquí tenemos el 0.4. Cambian los límites, ¿no? Pero están dentro de. Ok, dice, ¿cuál es la carta P o N? Sería la más conveniente. Ok, para mi punto de vista, para mí, a este caso, estamos midiendo lo que son pues, los efectos. Am, aquí argumento de que la selección de cuál utilizarse, la carta P o la carta NP, ya sería por decisión pues, del ingeniero que esté estudiando el proceso. Pues yo le veo más viable utilizar la carta NP, ¿no? Ok, pues esta es la carta NP del primer problema. Tenemos. Porque pues se manejan, por decir, no se manejan milésimas o menores como utilizar 0.03. Utilizamos pues números más grandes, pues. ¿Ok? Bueno, aquí en la página, digo, perdón, en la pregunta 7, bueno, es el mismo caso del ejercicio 5. Dice, suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño, promedio. Calcule los límites de control para una carta P e interprételos. ¿Ok? Aquí tenemos lo que son ok, la carta P, ok, la carta P de la pregunta 7. ¿Ok? También lo tenemos ya realizado manualmente. 7. Los límites de control superior y los límites de control inferior. Cartas NP, NP. La carta CNP es igual al número de P barra más 3 por la raíz de, de N, P barra, por 1 menos barra. ¿Ok? Entonces, pasando los datos que tenemos, punto 67 más 3 por
la raíz de 10.667 por 1 menos 0.66 y nos da un total de 20.9 en el límite de control superior. Y en el límite de control inferior me da NP 3. Nos da 0.336 por 10.66, la raíz, por lo que fuera 10.667 menos 3. Esto es igual a 1.044. ¿Okay? Esto lo hice manual en la calculadora y también lo interpreté aquí en Excel. ¿Okay? La pregunta es muy sencilla. 7. ¿Okay? Dice que todos los lotes son del mismo tamaño. Aquí el mismo tamaño, vamos a meter que son 300 piezas. Aquí son 300 piezas de cada lote. ¿Okay? Entonces vamos a interpretar los datos. Tengo ya realizarla, es el mismo método que se realiza la gráfica, ¿no? De la misma grafiquita tal y como la expliqué. ¿Okay? Parece que me la voy a traer también de este lado para poder analizar conjunto a las demás. Porque parece que aquí abajo hay una pregunta. ¿Okay? Pues como vemos, X pregunta. Supongamos, ok, que calcular el promedio, calcule los límites de control para una carta NP. Okay, en el B, grafique las correspondientes cartas NP y análisis. Haga lo mismo que el inciso A, pero utilizando un tamaño del grupo 300, interprete los límites. Y bueno, aquí nos está diciendo que pues analicemos la gráfica que nos trajimos, que es esta, okay, con los límites 0.7. Aquí está 0.7 los límites. Aquí los calculamos. ¿Okay? Aquí ya están calculados el límite de control superior y línea central y el límite de control superior. ¿Okay? Bueno, aquí iniciamos con la primera muestra. La primera muestra, al medir las 300 piezas, hubo de defectos 15 defectos. Y sacando su proporción, nos da 0.050 del punto. Tenemos aquí pues que el método, aunque cambie, que fueran los tamaños 300 de todos los lotes, tenemos que también el método de proceso que está utilizando esa empresa es muy factible, muy viable, ¿no? Porque no tenemos ninguna fuera de los límites de control. ¿Okay? Bueno, aquí Minitab viene siendo mismo, agarramos gráficas de control, variables de atributos, nos vamos aquí P y en vez de ponerle el tamaño del lote, damos OK y nos da no la misma gráfica, sino que nos da las 300 piezas. Aquí tenemos de la muestra 1 a la 21. Dentro de todo este estudio analizamos de que aunque cambiamos el tamaño de lote, no varía, sino que pues se mantiene, ¿no? Porque están dentro de los límites
de los límites requeridos. En este caso nos pide 0.6763 como límite superior y como límite inferior nos pide 0.0034. Tenemos el punto más alto que es el 0.63. Está dentro todavía de rangos. Bueno, en la pregunta 10 nos pide, en un proceso de producción se producen lotes de tamaño 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Todos los datos en orden horizontal. Aquí tenemos los datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 9, 30. 30 lotes últimos de precio. Bueno, dice que calculemos los límites de control para una carpeta. Estos límites también están realizados de manera manual. Puse los puros resultados para que no nos tardemos en explicar mucho lo mismo que estamos leyendo. Dice que el 10, los límites de control superior de P barra más 3 multiplicado por la raíz de P barra por 1 menos P dividido entre pues el número en este caso de piezas que son 500. ¿Ok? Entonces es 0.02 más 3 multiplicado por la raíz de 0.2 por 1 menos 0.2 entre 500 nos da un valor de 0.06 como límite de control superior. Y el límite de control inferior nos da 0.6. Miremos la, este, miremos, ok, la carta P. Ok. De igual, la misma manera de la proporción, este es los 11 defectos dividido entre el tamaño del lote. Tenemos aquí los 30 lotes como nos lo planteaba el problema. 30 lotes, ¿ok? De 500 piezas, grupos. ¿Ok? Entonces se divide las 11 entre las 500 y nos da un valor de 0.022. ¿Ok? Ese valor cuando sale aquí en Excel, arrastramos y, para obtener lo que es el promedio de toda la proporción, ¿ok? Ponemos esto es igual a medio de esto, promedio de cada proporción, ¿ok? Nos da un valor de 0. ¿Ok? Aquí también debemos de sacar lo que es el promedio, pues como todos son 500, pues promedio son. La P barra es igual a 0.2, que viene siendo el promedio de toda la proporción de los lotes. Bueno, como límite de control superior, tenemos aquí la fórmula P barra más 3 multiplicado por la raíz de P barra por 1 menos P, ¿ok? Entre N. N recordemos que es N recordemos que es ese promedio del tamaño del lote. Aquí tenemos la fórmula positiva y la fórmula negativa, que para sacar los límites de control inferior, negativa recordemos, y la límite de control superior es igual o lo mismo que hemos estado
viendo, analizando en las preguntas primeras que tuvimos. ¿Ok? Aquí seleccionamos los que son los límites inferiores y los límites superiores a todo. ¿Ok? Luego, aquí va a ser porción. Cartar gráfico recomendado. Este porque es el que más me gusta, más para entender. Podemos abrirlo. Y lo que se observa es de que tenemos un pico en donde aquí se salió pues de valor 0.50 y el límite superior que tenemos aquí es de 0.046. Bueno, aquí también vamos a Minitab para visualizar para ver si, ok, nos vamos a gráfica, perdón, estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo. A ver, pide, nos pide, nos pide la carta P. Entonces, aquí recordemos que aquí va a efectos y aquí dice que nos pide 500. ¿Ok? Y en el tema de que en un proceso de tamaño en etapa, ¿ok? Ponemos 500, vamos, mire, como por decir aquí nos marcan que está un proceso, el proceso está mal, ¿no? Tenemos que ajustarlo, visualizar si el operador está entrenado o realmente está viendo bien, haciendo bien su chamba. Tenemos un pico arriba, muy fuera de parámetro de límite de control. La gráfica, bueno, bien, en Minitab nos marca como muestras. Tenemos de la muestra 1 llegar hasta 30, ¿no? Y tenemos aquí fuera fuera de parámetro. Tenemos
Este, aquí tenemos, ya con militar. Pues sí, nos dimos cuenta que hay una falla ahí, ¿no? Dice, pues ya graficamos la P, que el proceso es estable, la verdad no es estable el proceso. Tenemos una falla pico aquí, fuera del límite del límite superior, está muy arriba, pero sí, no es, no es estable, ¿no? Ok, bueno, aquí dice que con mis palabras, pues defina los límites de control. Bueno, para mí los límites de control, ah, las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central son las líneas de control superior y líneas de control superior. Esas son utilizadas para determinar, para visualizar, para analizar que el proceso esté fuera, esté fuera, esté dentro. ¿Ok? En este caso, pues como estamos analizando los límites, pues ahí nos dimos cuenta que el proceso está fuera, ¿no? Aquí también lo que nos sirve también es determinar que el proceso esté dentro de control únicamente. Nos permite visualizar analíticamente sin estar midiendo o estando ahí 100% en la línea midiendo, sino poner un grupo de personas para realizar el proceso. Capturamos los datos, los límites, ¿ah? Las gráficas y automático pues nos dan las líneas, ¿no? Ubicadas de arriba y abajo, que es el límite inferior. ¿Ok? Dice, y la línea central. Ok, la línea para mí, la línea central es la línea que hace referencia a horizontal en una gráfica de control. Esta línea está medio de la límite de control superior y entre el límite ok, se define que es el valor medio de la característica de la calidad gráfica. Y el ejemplo es este. Estas son las gráficas, las líneas de límites, ¿ok? La amarilla y la naranja. Y la gris, pues es la línea central, ¿no? Que determina pues la calidad gráfica, el valor, ¿no? Bueno, a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia de que el plan haya dado resultados? ¿Ok? Aquí nos dice que después, que voy a eliminar este momento, analizar. Bueno, aquí nos dice que aquí al 19 se estuvo trabajando eh, por medio de un proceso, digamos, ¿no? De una revisión. ¿Ok? Dice que después del 20, plan de mejora. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el 20 a 30, pues vemos que sí, no está fuera de los límites superior e inferior, está dentro. Bueno, dice, ¿hay algún tipo de evidencia de que hay resultado? Claro que sí. Tenemos el gráfico de la carta P, en donde pues nos dice, ¿no? Analíticamente de que pues, correcto, ¿no? El ajuste que hicieron ahí, el plan que desarrollaron. Bueno, aquí en la pregunta 15 dice que en un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se llevan un registro de proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos
de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8. Dice aquí que obtengamos una carta P usando el tamaño de su grupo de lote. Dice que en el B, dice que cómo explicaría los límites de control que obtuvo alguien que no tiene conocimientos profundos. Dice que obtengamos una carta P con límites de control variables. Suponiendo que todos los límites tienen el mismo tamaño, obtenga una carta NP para esto. ¿Observa alguna diferencia importante entre la carta P y la carta? ¿De qué depende la elección de carta P o carta? Bueno, todas esas preguntas de inciso, vamos a darlas a lo que, acorde a lo que vayamos avanzando. Ok, aquí en la tabla 8.7 tenemos los datos para el ejercicio que ahorita. Tenemos del número de lote hasta el número 25. Tenemos los tamaños, igual varían, como pueden ver, y los pues, perfecto, ¿no? El número de lote 1, cientos de ese lote, encontramos. Vamos a, a verlo primeramente en manual, cómo se hizo. Ok, 15. Ok. Los límites de control superior, pues vienen siendo lo mismo, ¿no? Como lo hemos platicado en preguntas anteriores de los límites superiores y de los límites superiores, en donde nos da una fórmula, ¿no? Un raíz, ¿no? Entonces nos vamos a la carta 15, ¿sí? Aquí están los límites de controles superiores, de igual manera se capturan, ¿sí? Se capturan se van realizando las operaciones, igual esto entre esto nos da 21 entre 200 nos da 0.5 y esto se jala, ¿no? Para que llegamos al resultado. Este de aquí son promedios. Ok, promedio de todo esto, pues tenemos la P barra que es el promedio de las propiedades. ¿Ok? Los límites de control inferior y superior, pues aquí los tenemos, se capturan de la misma, se realizan de la misma. ¿Ok? Para realizar esta gráfica, vamos ¿ok? A seleccionar esto. Aquí nos pide ¿no? La gráfica, le damos a tenemos un pico. Espérame. Podemos ver, dice que la proporción desde el punto 6 está fuera de los límites de control superior. ¿Ok? Aquí tenemos límites, ¿ok? Superior, que es 0.19, y este nos dio 0. ¿Ok? Los efectos. Pueden ver aquí el gráfico de que está fuera de los límites, ¿no? ¿Ok? ¿Qué decían las preguntas?
Ya obtuvimos la carta P usando el tamaño de ese grupo promedio. Esta es la carta que vemos ahorita. ¿Cómo se explicarían los límites de control que obtuvo alguien que... Bueno, yo explicaría de la manera pues, más clara, en donde aquí lo que es la rayita azul es la proporción, ¿ok? Mide lo que es pues los datos obtenidos por los efectos, ¿no? De la proporción. Verificar visualmente primero los datos. Tomamos los datos, realizamos la tablita, ¿ok? Que no salga de los límites superior y límite. Esta línea azul. Si esta línea azul sale límites superiores, superiores, estable. Puede que la persona nada, puede que la persona no esté haciendo su correcto. Hay varias variantes, ¿no? De cómo proceso, ¿no? Que no esté correcto y en efecto. Ok, pues aquí observan que pues la rayita azul pues pasó el, eso no hace. Dice que si observamos una diferencia dice, importante entre la carta P y la carta. Dice depende de la elección, ¿no? Ok, aquí tenemos la carta P. Volvemos a... Es la carta N. Seleccionamos los límites y límite superior. Entonces, cartamos gráfica, la de mi agrado. Esta la vamos a traer. Los 25 lotes. Tenemos a los efectos. Como observamos aquí que los defectos son, son muchos. Tenemos fuera de rango 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 fuera de los límites superiores. 6, 7 con el que está aquí. 25, 25.140. Y el límite inferior, superior, perdón, es de 0.10. Y esta tiene 25. Y esta tiene 21. Y no, esta es la carta. Ok, es de 25, ¿no? Es de 26. 26 el valor fuera de 40. Pues aquí el límite superior pues nos marca 25. Entonces sí tenemos varios. Este proceso pues no sirve para ponerlo en práctica, sino que a realizar un análisis y, y promover o enseñar otro tipo de... Dice de qué depende la elección de entre la carta P y... Pues depende de lo que estemos buscando. O aquí lo que está buscando son artículos defectuosos. Y entonces aquí en la carta NP no está dando los defectuosos. Y pues obviamente aquí como lo visualizan, pues la carta NP es la más factible y viable para utilizar.
Bueno, así queda el número 23. Una fábrica de productos de plástico se tienen problema de rugosidades, marcas de flujo, que afectan en el aspecto o estética de los productos, aunque no se funcionan. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionaron 50 piezas de cada lote, cierto producto. El número de rugosidades son encontradas en los lotes producidas en las semanas que se demuestra la función. El orden es por renglón. Aquí tenemos los 1, 2, 3, 4, 5, 22, 22. Y se divide los defectos por su grupo, entre el tamaño de su grupo para esa forma de analizar los datos mediante. Bueno, aquí este también, el 23 también está realizado manualmente, pero pues ah, está más entendible por. ¿Sí? Aquí tenemos la carta 20, 23, en donde aquí pues nos pide también la carta con U de los. Y calculamos los límites de control para una carta E interpretación. Grafica una carta U, analícela y proceso razonable. Usted estaría satisfecho con el nivel de calidad. Bueno, aquí tenemos la gráfica que de igual manera se seleccionan los que son los límites inferiores, se seleccionan y se abrimos lo que son las gráficas para poder insertar. Aquí igual se calcula lo que son los límites superior. Tenemos que es U barra más 3 por la raíz de U barra N. Tenemos aquí la gráfica que se realiza, pues es una gráfica muy estable, ¿no? Ok. Divide su grupo de datos mediante la calcula los límites de control por una carta interpreta. Y se grafique la carta U y analice. El proceso razonable. Usted estaría satisfecho por la calidad que tiene el proceso. F. Por medio del diseño y experimentos modificaron las temperaturas de función. Dice nomás a 3 lotes, 70, 50. Con base a la carta de control, investigue las modificaciones que dieron resultado. Dice que los datos del problema podrían analizarse con una carta. ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas? Bueno, expliquemos. Aquí tenemos lo que es el gráfico de la carta U, el problema 23. Aquí tenemos un proceso estable. En la carta 2, aquí nos está pidiendo lo que son los lotes de 50 piezas y los defectos encontrados. Tenemos pues que el proceso es muy viable, muy factible para, para integrarlo, ¿no? Al proceso. Está dentro de los límites a lo que nos pregunta. Y este de aquí, problema de aquí, bueno, contestamos de una vez, ¿no? Ya dividimos los defectos en sus grupos
entre el tamaño de su grupo para esta forma analizar los datos mediante. Aquí lo que tenemos es ah, la carta U, ¿ok? Y todo esto es la carta 1. Calculamos lo que son los límites, ¿ok? Ya calculamos los límites, ya dividimos los efectos, graficamos, ¿ok? Esta es la gráfica, graficamos y analicen los datos, pues estamos analizando, desde que iniciamos el video, analizando las datos. Está dentro de proceso, ¿no? Dice que el proceso razonablemente es estable, pues sí, sí es muy estable porque está dentro de los límites de control superior e inferior. Vamos adentro, pico adentro y muy estable el proceso. Dice si yo estaría satisfecho por el nivel de calidad que tiene. Claro que sí, dentro de los límites o parámetros. Y el F dice que por medio del diseño de experimentos modificaron la temperatura a 50 piezas a 3 lotes, 70, 50 y 46. Es lo que tenemos. Ok, tenemos 3 lotes de las muestras a tamaños de muestras de lotes y los defectos encontrados. 70. Ok, eso también lo podemos graficar. ¿Sí? Luego pegamos ahí, estadística, atributos, aquí número de efectos y subgrupos por Minitab, ¿no? Gráfica, el límite superior es 3.9 y el límite de control superior es 2.9 y 2. De esta manera, Minitab realiza los cálculos. Okay, bueno, tenemos la carta 1 del 23 de las 3. La carta C con nuestros efectos encontrados de proceso. Tenemos también el Pareto que nos pedía. Okay, aquí están los defectos encontrados. Se ordenó de menor a menor. Sacamos lo que son el porcentaje. Okay, los porcentajes lados y el porcentaje lados. Esa es la gráfica de Pareto. Y aquí tenemos un 100% de lado, ¿no? Que la computadora se refiere de que pues, muy, muy factible, ¿no? Para dejarlo proceso, ¿no? Aquí dice que en un hotel se ha llevado el registro de quejas de clientes desde desde hace 15 semanas, como número de clientes por semana, y los datos muestran de la tabla 8. Tenemos del A1, tenemos de clientes por de 4 y tenemos 11 quejas. Perdón. Aquí dice que calculemos los límites de control para una carta, ¿no? Grafique la carta correspondiente. La estabilidad del proceso es estable. Considera que la calidad en el buena.
¿Cómo aplicaría un análisis de Pareto al enfocar el proyecto? Bueno, ah, la mejora, la mejora o empeorar la calidad, como daría cuenta a través de la carta de. Tenemos, tenemos lo que son las cartas TAU y la carta con los variables. ¿Ok? La carta U, como podemos observar, la carta U en la gráfica, pues un proceso muy estable. ¿Ok? Tenemos los límites inferiores y los límites superiores que se, que se realizan de esta manera. Pues, tenemos las fórmulas. Así las fórmulas son las mismas. De esta manera también ah, podemos en Minitab nuevo de trabajo de control y, y dientes. Tab, y aquí nos muestra lo que son las gráficas. Está, es buena a lo que nos preguntaba la pregunta del piso. Si mejora en prueba la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de la carta de control? Bueno, pues ahí como pueden ver nos da los límites, pues es muy buena, ¿no? No hay ningún para fuera de para. Ok, dice, considera que la calidad del hotel es buena. Claro que sí, pues está dando pues la carta U y la carta de límites variables está adentro, ¿no? No hay ningún problema, todo el proceso está muy bien. La calidad mejora, empeora, la calidad se mantiene, no empeora, ni mejora, se mantiene como, como está ahorita, ¿no? Está, está muy. Dice, ¿cómo se daría cuenta a través de la carta de control? Bueno, si estuviera muy mal el servicio del hotel, todos estos parámetros que vemos aquí estuvieran fuera de límites. Entonces tenemos otra, en donde la carta C, aquí nos marca fuera de parámetros. Ok, aquí dice obtenga la carta C y analice. Ok, en la carta U, 4, pues aquí no nos damos cuenta de que tenemos un fuera de parámetro, pero aquí en la carta C tenemos un parámetro, ¿no? Ok, esto lo que está aquí lo podemos graficar Minitab para visualizarlo. Estadística. Aquí las variables son, bueno, aquí ya nos salió fuera de parámetro. La gráfica de Excel y la gráfica de app nos muestra que hay.
Entonces el proceso que ya están llevando ahorita en el transcurso de las semanas, pues va empeorando. De arriba ya empeoró. Tenemos 30 quejas. ¿Sí? Aquí son semanas. ¿Sí? Entonces, empeorando. Con la, con la, con la gráfica de carta. Ok, aquí pues aquí ya lo explicamos ahorita, ya calculamos lo que son los límites de control para la carta C, ya los interpretamos, ya obtuvimos la carta C, ya la analizamos, obtuvimos los mismos resultados que la carta U, pues no los tuvimos porque está fuera pues de los límites. Y el proceso aquí nos marca que el proceso de carta U que se mantiene, está correcto, pero al realizar la carta C, aquí tenemos, entonces va empeorando, ¿no? Tenemos los mismos resultados. Bueno, en la pregunta 26 dice con el propósito de analizar la probabilidad de eliminar los estándares de trabajo de un sector de una fábrica, se decide analizar el número cierto tipo de operaciones realizadas a cada trabajador. A continuación se muestran los resultados obtenidos en una semana a partir para 14 trabajadores. Cada dato corresponde a y tenemos calcule los límites de control para una carta C para el número de operaciones por trabajador. Interprete los límites. Investigue mediante la carta correspondiente si algún trabajador está fuera del sistema. En caso de estarlo, ¿qué recomendaría para hacer con tal trabajador? Pues salieron los 14 trabajadores de, de todos los defectos. Pues aquí tendríamos que entrenar, meternos dentro del proceso normal, revisar a fondo entrenamientos, puede que esté el proceso mal explicado, o el proceso se esté llevando mente a algo crítico, ¿no? Por decir, puede ser el operador, no le esté dando la importancia, o puede ser su equipo de con el que esté viviendo, jugando, puede ser el entrenamiento. Bueno, vamos a NetApp, abrimos un archivo nuevo, vamos a de, pegamos datos, a estadísticas de control por atributo y nos está pidiendo la gráfica. Ok, sí, sí, viendo los efectos.
Y como pueden ver, muy, muy fuera de... Y pues aquí tenemos bueno, la fórmula que siempre hemos estado realizando en el transcurso aquí pues de la tarea. Nos quedamos con las preguntas. Pues investigue mediante la carta. Trabajador está fuera del, si algún trabajador está fuera del sistema. Pues sí, está un trabajador aquí volando fuera del sistema. Bueno, por mi parte será todo. Bueno, está la evidencia de que pues, se realizaron manualmente. Aquí tenemos los parámetros. Límite superior, son límites de control.